Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Unas horas más tarde. El pasillo frente a la oficina recién construida de Nova estaba inquietantemente silencioso. Celice se acercó a la pesada puerta de roble, frunciendo el ceño. Llamó, una vez, luego dos veces, con más fuerza. Señor. Gritó ella. Al no obtener respuesta, llamó a la puerta. Una vez más no hubo respuesta, entonces con voz aguda e irritada dijo señor. Su ceja se crispó. Ni un sonido. Ni un maldito pío. Ni siquiera el tenue y revelador zumbido de maná que solía sentir cuando él estaba dentro. Un mal presentimiento le atenazó las entrañas. Nova, maldito. Gruñó, abriendo la puerta de un empujón. La oficina estaba vacía. El aroma a tinta, pergamino fresco y un tenue rastro de su colonia aún flotaba en el aire como un fantasma. La silla tras el amplio escritorio pulido estaba vacía, ligeramente apartada, como si alguien se hubiera marchado deprisa. Los papeles estaban apilados en su habitual caos apenas organizado, y la enorme estantería del fondo tenía algunos huecos, como si faltaran algunas cosas. Celice entró furiosa, haciendo resonar sus tacones contra el suelo. Te juro que si te escondes debajo del escritorio como la última vez, te voy a destripar, hijo de puta. Entonces su mirada se posó en una carta doblada, cuidadosamente colocada en el centro de su escritorio, con su nombre garabateado en ella con esa letra enrevesada y exasperantemente arrogante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Arrebató la carta, rompió el sello y la desplegó. Para mi querida, hermosa, muy inteligente y escandalosamente sexy secretaria, comenzaba la nota. Celice frunció el ceño. Lo siento muchísimo, pero me ha surgido digamos que un trabajo extremadamente importante. Así que no estaré disponible durante unos 6 meses. Le temblaban las manos. ¿6 meses? Siseó, rechinando los dientes entre dientes. Su ojo se contrajo violentamente mientras seguía leyendo. Si alguien viene a buscarme, ya sea el rey mago, los toros negros o cualquier noble, simplemente digan. Nova está en reclusión. Esperen, olvídalo, aquí nadie sabe qué significa reclusión. Digan. Nova está llevando a cabo una investigación revolucionaria de suma importancia. Sí. Eso suena apropiadamente misterioso. Celice temblaba. Además, en el cajón superior del escritorio encontrarás un juego de anillos de almacenamiento espacial de la más alta calidad. Toma uno y entrégaselo a Yami, junto con una buena cantidad de esos recursos raros que he acumulado. Dile que es un regalo y que estaré incomunicado durante 6 meses. No dejes que lo venda por cerveza. Espera, añade también unos barriles de vino de la mejor calidad. Celice abrió el cajón de golpe. Efectivamente, 3 relucientes anillos de almacenamiento, centelleantes con maná denso, yacían acurrucados en una caja acolchada. Ahora bien, esos otros 2 anillos, sí, los mismos que le regalamos al rey mago, uno es para la familia real. Si viene algún miembro de la familia real, entréguenle uno y discúlpense por mi ausencia. Díganle que es por el rey y el honor de la estirpe real. Ya saben, la típica formalidad diplomática. El rostro de Celice se ensombreció. Sus dedos se clavaron en el pergamino. ¿Y el último anillo? El más bonito, por cierto, es para mi secretaria, una mujer escandalosamente guapísima, infinitamente paciente, peligrosamente seductora y criminalmente mal pagada. Esa eres tú, por cierto. Sus manos se crisparon. Es una muestra de mi eterno agradecimiento. Y también un soborno para que no me asesines antes de que regrese. Celice prácticamente gritó. Bastardo. La carta no estaba terminada. Regresaré el día del examen de ingreso a los Caballeros Mágicos. Ah, y también inauguraremos oficialmente nuestro negocio de artefactos ese día. Será un gran día. No me extrañen mucho. O bueno, sí, no me importa. Amar, estrella nueva. Para cuando terminó, Celice tenía el rostro rojo, temblando por una mezcla letal de rabia, exasperación y, que Dios la ayude, una diversión a regañadientes. Dejó caer la carta con un golpe seco y agarró el anillo de almacenamiento destinado a ella, sosteniéndolo a contraluz. El maná en su interior brillaba con una potencia descomunal.
Valía, sin duda, una fortuna. Engreído, irresponsable, temerario, bastardo insoportable. Un suspiro entrecortado escapó de sus labios. Miró fijamente la silla vacía, como si pudiera asesinarlo con la pura fuerza de su voluntad. Me debes una por esto, Nova. Y a pesar de sí misma. Una pequeña y traviesa sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Unas horas antes. Tras una noche de desenfreno con Felice que dejó marcas tanto en la habitación como en su cuerpo, Nova se levantó, aunque a duras penas, para ocuparse del papeleo que ella le había estado exigiendo durante días. Adquisiciones de terrenos, permisos, licencias, solicitudes de registro de artefactos. Una burocracia tediosa y exasperante que le daban ganas de arrancarse los ojos con un cuchillo de mantequilla. Aún así, Felice había insistido, y sus amenazas, unidas a esa boca malvada que tenía, habían sido lo suficientemente convincentes. Así que garabateó su nombre en una auténtica pila de documentos, revisó 2 veces algunas órdenes de encantamiento y luego reunió los recursos que le pidió a Felice que preparara, todo cuidadosamente sellado en su anillo espacial de mayor calidad. Una vez que todo estuvo asegurado, Nova se reclinó en su silla, puso los pies sobre el escritorio y dejó escapar un largo y satisfecho suspiro. Entonces redactó lo que él mismo bautizó como la carta de confesión de la gran fuga, porque ni loco pensaba quedarse 6 meses más entre intrigas políticas, exigencias reales y papeleo. Colocó cuidadosamente la carta sobre el escritorio, guardó las anillas en el cajón como tenía previsto y, sin dudarlo un instante, desapareció de la oficina. El mundo se desdibujó en un destello de espacio distorsionado y luz centelleante. Cuando se estabilizó, Nova se encontraba en las afueras de un pequeño pueblo que le resultaba familiar. Aje. Un pedazo de campo casi olvidado, al que la mayoría de los nobles ni se molestarían en escupir, pero que hoy tenía importancia. Y ahora. Que empiece el espectáculo. Susurró un conjuro, un velo brillante de escritura de la realidad ocultamiento fantasma lo envolvió en la nada. Ni siquiera la detección de maná podría alcanzarlo ahora. Se posicionó al borde del claro de la torre del Grimorío, una tosca y desgastada estructura de piedra rodeada de aldeanos con ropas sencillas, reunidos para un día que decidiría el destino de su juventud. Nova observaba, apoyada perezosamente contra un viejo árbol nudoso, cómo se desarrollaban escenas familiares. Comenzó la ceremonia de los Grimorios. El anciano y marchito guardián de la torre de los Grimorios invocó el descenso de los antiguos tomos. Libros con brillantes símbolos de trébol flotaron hasta sus portadores elegidos, uno tras otro, tomos de distinto poder. Los aldeanos vitorearon cuando apareció el Grimorio de Juno, un libro impoluto, encuadernado en esmeralda y marcado con un trébol de 4 hojas, que irradiaba poder y promesa. Nova sonrió con suficiencia. Ahí está. El prodigio predestinado. Luego llegó el turno de Asta. Y nada. Absolutamente nada. Comenzaron los murmullos. Las burlas. Las risas mofantes. Los rostros de los aldeanos se contrajeron con desprecio. Es tan ruidoso e inútil, no tiene magia, y ahora tampoco un grimorio. Patético. Nova vio cómo se tensaban los hombros de Asta. El chico lo disimuló con bravuconería, una amplia sonrisa que dejaba ver sus dientes y un puño apretado, pero la tensión era evidente. Nova simplemente sonrió. Y entonces apareció el villano. Repchi Salik, ese era el nombre de aquel bastardo mago de cadenas. Un exnoble de poca monta, fue expulsado de los caballeros mágicos por usar magia prohibida durante una misión que le dejó una cicatriz en la cara. Salió de las sombras cuando la multitud se dispersó, acorralando a Juno en un callejón lateral. Nova lo seguía en silencio, manteniéndose al margen mientras Repchi atacaba. De su grimorio brotaron cadenas que envolvieron el cuerpo de Juno, inmovilizándole las extremidades. El grimorio de 4 hojas fue arrebatado de las manos de Juno y flotó hasta la mano de Repchi, que lo esperaba. ¿Un grimorio tan poderoso en manos de un mocoso campesino? Se burló Repchi. Mejor que me pertenezca a mí. Juno forcejeó, su maná fluía con fuerza, pero las cadenas reprimían su poder. Nova pensó en intervenir. Un simple movimiento de muñeca y Repchi se habría convertido en una fina mancha húmeda en las paredes del callejón. Pero no, este era el momento de Asta. Mientras Repchi se regodeaba, Asta llegó jadeando, con los puños apretados y el sudor corriéndole por la cara. Suelen a Juno. Rugió el chico de cabello plateado, lanzándose de cabeza contra el mago de cadenas.
Nova soltó una risita. Sin magia, sin armas, solo pura idiotez y agallas. Clásico. Asta luchó, conectando un único puñetazo que apenas logró enfurecer a Repchi. Las cadenas del anciano se tensaron, estrellando a Asta contra el suelo y causándole profundas heridas y contusiones. Tú nunca serás un caballero mágico, se burló Repchi, levantando una mano para asestar el golpe final. Y fue entonces cuando sucedió. Un extraño y denso pulso llenaba el aire. Los antiguos estantes de la torre del grimorio retumbaron. El maná fluyó con fuerza. Un enorme grimorio ennegrecido surgió de las sombras, con las páginas desgastadas y la portada marcada con un trébol de 5 hojas, rodeado de una miasma de poder ominoso. Justo cuando apareció este grimorio, la espada del demonio que sostenía en sus manos tembló. Entonces apareció una notificación del sistema, lo que provocó que Nova maldijera. Nova ignoró la notificación por el momento y se concentró en la reproducción de la escena. El grimorio cayó en las manos de Asta, abriéndose su tapa de golpe. Los dedos de Asta se cerraron alrededor de la empuñadura de una enorme y oxidada espada ancha, la espada matademonios, justo cuando ésta irrumpía de las páginas del libro. Repchi titubeó. ¿Qué demonios es eso? El cuerpo de Asta temblaba de dolor y agotamiento, pero se obligó a levantarse, cargando la enorme espada sobre su hombro. Incluso sin magia. Gruñó con los ojos llameantes, protegeré a Juno y me convertiré en el rey mago. Entonces cargó. Las cadenas de Repchi se agitaron, pero la enorme espada las atravesó como si fueran de papel. Cada eslabón se hizo añicos, disipándose en partículas de maná. El rostro de Repchi se contrajo de horror cuando Asta cortó la distancia y, con un poderoso golpe, lo lanzó contra una pared, dejándolo inconsciente. Las cadenas que sujetaban a Juno se rompieron, y el chico cayó de rodillas, recuperando el aliento. Nova dejó escapar un silbido bajo. Asta también cayó de rodillas, jadeando, mientras la enorme espada se clavaba en la tierra a su lado. Juno se acercó con una expresión inusualmente amable. Gracias, Asta. Me salvaste. Asta sonrió débilmente. Te dije. Que te protegería. Nova, sin ser visto, cruzó los brazos, con una leve sonrisa burlona curvando sus labios. Y así comienza la leyenda. XX. A la mañana siguiente, iglesia de la aldea de Age. La suave luz de la mañana se filtraba por las altas y agrietadas ventanas de la vieja iglesia. Motas de polvo danzaban perezosamente en las vigas, y el aroma a pan recién horneado de la cocina de la hermana Lily impregnaba el aire. El mundo exterior aún despertaba, pero dentro, el sonido de risas infantiles resonaba como campanas. Y entonces, con un familiar destello de espacio distorsionado y un tenue destello de luz, Nova apareció en medio de la habitación. Dijo arrastrando las palabras. Los niños del orfanato de la iglesia se quedaron paralizados durante medio segundo. Y luego estallaron. Nova. Una horda de cuerpecitos chillones lo rodeó, con los rostros radiantes de alegría. Unos brazos se enroscaron en sus piernas, 2 niños se le subieron a la espalda y otro tiró insistentemente de su capa. ¿Nos trajiste juguetes? ¿Dónde estabas ayer? Cuéntanos las historias sobre la capital. ¿Así que has visto algún caballero mágico? Nova sonrió, dejándolos colgarse de él como monos en un árbol. Tranquilos, una pregunta a la vez. Y sí, traje juguetes. Juguetes mágicos de primera, muchas gracias. Jadeos. Incluso el generalmente tímido Aruru asomó la cabeza por detrás del pilar, con los ojos muy abiertos. Nova metió la mano en su anillo espacial, un brillante destello de maná brotó de su palma mientras sacaba un pequeño cofre del tesoro flotante, intrincadamente tallado y que brillaba suavemente con encantamientos. Muy bien, mocosos. Disfruten de la vista. Abrió la tapa con un dedo y una docena de diminutas figuras encantadas irrumpieron en el aire, caballeros en miniatura con espadas relucientes, dragones que escupían chispas inofensivas, una pequeña bola de maná flotante que volaba por la habitación. Los niños gritaron de alegría y corrieron tras ellos. Yo me pido el dragón. Quiero al capitán caballero 1. Una diminuta construcción encantada del rey mago pasó volando, haciendo un rizo antes de ser derribada por un niño que reía a carcajadas. Nova rió, observando el caos que se desarrollaba. Extendió una mano para despeinar a Aruru cuando ella se acercó tímidamente.
Para ti, dijo, extendiéndote un delicado colgante en forma de flor imbuido de un suave amuleto mágico. Aleja las pesadillas. Y brilla en la oscuridad. Sus ojos brillaban. Gracias, Nova. La hermana Lily apareció en la puerta con una bandeja de pan y leche. Suspiró con ternura al ver cómo su iglesia, lugar sagrado, se había convertido en un campo de batalla de juguetes mágicos voladores y niños chillones. Nova. Los estás malcriando otra vez. Se encogió de hombros. Alguien tiene que hacerlo. Además, estos niños se merecen algo mejor que palos y piedrecitas de segunda mano. Sus labios se curvaron involuntariamente. Al menos quédate a desayunar. Trato. Se dejó caer en un banco, sacó algunos juguetes más para los niños y les contó sus aventuras, todas buenas. Mientras los niños jugaban y reían, y la hermana Lily servía comida sencilla y caliente, Nova se permitió relajarse por un momento. Por supuesto, la paz no estaba destinada a durar. Una voz como una campana rota hizo añicos la calma. Nova. Conseguí un grimorío. Nova hizo una mueca de dolor cuando el grito prácticamente le reventó los tímpanos. Un instante después, su visión se llenó, no de luz solar, ni de destellos ni de caballeros de juguete, sino de un viejo grimorío, maltrecho y de aspecto ominoso, prácticamente pegado a su cara. Un trébol de 5 hojas. Lo ves. Lo ves. La sonrisa de Asta era deslumbrante, sus ojos brillaban como los de un niño que acababa de ganar la lotería del universo. Te dije que era genial. Mira esto. Salió volando de la nada y me eligió a mí. A mí. Nova parpadeó y luego, lenta y deliberadamente, bajó el grimorío de su rostro. Enhorabuena, dijo arrastrando las palabras. Has adquirido el libro de aspecto más maldito del reino. Incluso huele a algo siniestro. Asta estaba demasiado eufórico como para preocuparse. ¿No es increíble? Miren esto. Ahora sí que seré el rey mago. ¿Verdad, Juno? La mirada de Nova pasó fugazmente de Asta a Juno, quien permanecía cerca con los brazos cruzados, con la misma calma exasperante de siempre. Pero una leve sonrisa, casi forzada, se dibujaba en la comisura de sus labios. TCH. No pierdas contra mí, idiota, murmuró Juno. Ja. No lo haré. Asta se señaló el pecho con el pulgar. Ahora tengo un grimorío increíblemente poderoso. Espera a ver mi espada. Es enorme. Nova arqueó una ceja, sonriendo con sorna. Cuidado, chico. Bromeó. Si vas por ahí presumiendo de lo grande que es tu espada, la gente empezará a hacer preguntas. Juno resopló. Asta, ajeno a todo, simplemente se rió, me da igual. Soy genial. Voy a patearles el trasero a todos. Nova negó con la cabeza lentamente, con una expresión entre divertida y burlancia. Después del desayuno, un evento ruidoso y desordenado de pan pegajoso, duelos de juguetes impulsados por Maná y hasta mostrando su nuevo grimorío a cualquiera que estuviera en un radio de 3 millas, Nova finalmente decidió que era hora. Se puso de pie, se estiró y, con una sola palabra, se teletransportó junto con Asta fuera de la iglesia. El mundo se volvió borroso, el aroma a pan recién horneado y las risas de los niños se desvanecieron en un instante. Reaparecieron al borde de una colina apartada, con vistas al pueblo de Aje. El sol de la mañana pintaba el horizonte de un suave dorado, y la hierba susurraba con la brisa perezosa. Asta parpadeó confundido. ¿Nova? ¿Por qué me trajiste hasta aquí? Además. Esa magia era increíble. Enséñame ese hechizo, por favor. Nova suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Dioses, esto va a ser un dolor de cabeza. Ni siquiera miraba a Asta. Su mirada estaba fija en la pantalla invisible que flotaba frente a él, la misma notificación que le había golpeado en la cara ayer. Ding. Notificación del sistema. Se detecta que el anfitrión está actualmente en posesión de un artefacto que no le pertenece legítimamente. Opciones. 1. Devuelva el artículo a su propietario original. 2. Cámbialo por algo de igual valor. Cuando apareció, Nova casi maldijo a las 18 generaciones del sistema. ¿Cómo que no es mía? Arriesgué mi vida por esa espada. Me arrastré por una mazmorra, evité todas las trampas y la reclamé legítimamente. Pero no, el sistema había sido exasperantemente claro. Al insistir en una explicación, le mostró esto. Mensaje del sistema. El anfitrión puede reclamar artefactos sin dueño.
Sin embargo, los artefactos con dueños predestinados o predestinados deben ser comprados, ganados o intercambiados. Incluso si se encuentran en una mazmorra, las reliquias ligadas al destino permanecen vinculadas hasta que se resuelva su legítima propiedad. Explicación: ciertos artefactos de alto nivel están intrínsecamente ligados a linajes, grimoríos o firmas del alma. Estas reliquias reconocen a un propietario predestinado mediante una cláusula de propiedad latente, permaneciendo en éxtasis hasta que su legítimo heredero despierte. Por ejemplo, la espada del morador demoníaco es un artefacto perteneciente a la línea de grimoríos del trébol de 5 hojas. Quien posea un grimorío del trébol de 5 hojas obtiene la propiedad exclusiva e instantánea de todas las espadas relacionadas. Incluso si el anfitrión encuentra una y la reclama temporalmente, el artefacto volverá a su legítimo dueño al reaparecer. Esta es una reliquia ligada a un grimorío, y las restricciones del sistema garantizarán su correcta propiedad. Sin embargo, no todos los objetos raros están sujetos de esta manera. En contraste, el pergamino que contiene el espíritu del viento Silp es un artefacto sin dueño. No posee vínculo de linaje, ni conexión con ningún grimorío, ni bloqueo de alma. Si bien el destino podría destinarlo a un individuo en particular durante el desarrollo de la historia, el sistema lo reconoce como botín gratuito. El anfitrión puede reclamarlo, vincularlo, venderlo o usarlo sin consecuencias. Resumen. Reliquias ligadas a grimoríos, propiedad impuesta por el destino. Artefactos y licores gratis por orden de llegada. Se recomienda al anfitrión discernir entre ambos. Algunos tesoros están ligados al destino, otros son de libre acceso. Apropiarse indebidamente de reliquias ligadas al destino puede acarrear penalizaciones, la pérdida de la propiedad o la intervención del sistema. Nova estuvo refunfuñando durante 10 minutos seguidos. Moraleja: si tiene una cláusula de vínculo con un libro, un linaje o un destino, ni lo toques a menos que te gusten las humillaciones cósmicas. Ahora, de pie allí en la colina, suspiró de nuevo y se volvió hacia Asta. Bien, mira esto, chico, dijo Nova, sacando la espada moradora del demonio de su inventario del sistema y clavándola en la hierba con un fuerte golpe. Asta parpadeó, mirando fijamente la espada que Nova acababa de clavar en el suelo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, con una chispa de curiosidad. Esta vieja espada. Se parece un poco a la de mi grimorío, murmuró Asta, acercándose. Como si respondiera a sus palabras, su maltrecho grimorío de 5 hojas flotó a su lado, abriéndose sus páginas con un ligero revoloteo. De ella salió disparada una espada oscura y pesada, la misma que había usado ayer contra ese bastardo de la cadena. Asta los comparó a ambos, frunciendo el ceño. Espera. Son diferentes, pero hay una extraña sensación. Como si estuvieran conectados o algo así. Nova sonrió levemente. Porque lo son. La de tu grimorío. Se llama la espada matademonios. Grande, temible, puede cortar la magia como si fuera papel. La sonrisa de Asta se ensanchó. Ja. Sí, esa es mía sin duda. Nova señaló la espada clavada en la hierba. Y esta de aquí se llama la espada del morador del demonio. Similar, pero diferente. También puede cortar magia, pero además puede absorber la magia de los hechizos y de las personas cercanas y devolverla. Asta se quedó con la boca ligeramente abierta. En serio. Eso es genial. Nova asintió levemente. Y hay un tercero. Está ahí fuera en algún lugar, y cuando te encuentre, lo sabrás. Los ojos de Asta se iluminaron como los de un niño en una juguetería. Espera, espera. Entonces este. Señaló al morador demoníaco. ¿Este también es mío? Nova se agachó, apoyando un codo en la rodilla mientras explicaba técnicamente: pertenece a tu grimorío, lo que significa que es tuyo. Asta miró alternativamente la espada y su grimorío, con una expresión de sospecha que se reflejaba en su rostro. Entonces, ¿por qué lo tienes? Nova se encogió de hombros. Lo encontré en una mazmorra. Lo reclamé porque no tenía dueño en ese momento. O eso creía. Resulta que el destino tenía otros planes. En el momento en que tu grimorío te eligió, la propiedad de este objeto quedó ligada a ti. Y ahora el maldito universo quiere que se lo entregue. Al ver la expresión de confusión de Asta, Nova suspiró. Básicamente, esta espada del morador del demonio es tuya. Pero no quiero entregarla, ya que me es muy útil. ¿Qué te parece un intercambio? X.
Asta se rascó la nuca, con expresión confusa. ¿Intercambio? ¿Qué clase de intercambio? Los labios de Nova se curvaron en una sonrisa lenta y peligrosa. Me alegro de que preguntaras, chico. Desde el inventario de su sistema, una ondulación espacial se enroscó alrededor de la mano de Nova antes de que emergiera una masa negra y carmesí de energía cambiante, del tamaño aproximado de un melón. Pulsaba suavemente. A esto lo llamo Vendrive. Con esto voy a intercambiar la espada del morador del demonio. Miren. La masa amorfa se transformó en una forma elegante, parecida a un arma. Nova se dio la vuelta y disparó. Se retorció por un momento antes de adoptar una forma elegante y afilada, un arma de fuego oscura, de aspecto casi alienígena, con líneas de maná rojo que pulsaban a lo largo de su cañón. Una bala salió disparada, atravesando limpiamente 5 árboles. Asta se quedó boquiabierto. Imposible. Nova sonrió con sorna. Era una bala mágica. El Vendrive absorbe maná del entorno y lo almacena. Aunque su capacidad y eficiencia no se comparan con las del Demon Dweller, aún puede disparar 10.000 balas a máxima potencia. Además, tiene varias otras funciones, mira. Entonces, con un pensamiento, se transformó en una espada. Nova se movió en un instante, cortando un árbol cercano como si fuera papel. Asta prácticamente vibraba de emoción. Y también puede transformarse en un escudo. De hecho, puede transformarse en cualquier arma que se te ocurra. Y si lo vinculas a tu grimorio, adquirirá rasgos antimágicos, lo que significa que las balas que dispares tendrán propiedades antimágicas. Asta extendió la mano hacia el arma, sonriendo como un niño con un subidón de azúcar. Muy bien. A ver qué puedes hacer. Pero entonces, hizo una pausa, frunciendo el ceño y rascándose la nuca de nuevo. Un momento. ¿Qué es la antimagia? Nova parpadeó y luego resopló, entre divertida y exasperada. ¿En serio? Bueno, seamos misericordiosos con este chico, después de todo, solo ha pasado un día desde que recibió su grimorio. Asta sonrió tímidamente. Bueno. Quiero decir. Es lo que hace mi espada, ¿no? Hace que la magia desaparezca. Nova sonrió. Es muy similar. Te daré más información sobre la antimagia durante nuestro próximo intercambio. Pero por ahora, piensa que la antimagia es la magia especial de tu grimorio. A pesar de estar confundido, Asta asintió y luego apartó la confusión de su mente y miró con entusiasmo al Vendrive. Nova sonrió al ver su mirada ansiosa y preguntó: ¿entonces quieres intercambiar? A pesar de su impaciencia, Asta se calmó y se puso a pensar. A pesar de su impaciencia, Asta se calmó y se frotó la barbilla, y un raro destello de reflexión cruzó su rostro. A ver si entiendo bien, ¿quieres cambiar esa espada? Asta señaló la espada del morador del demonio enterrada en la hierba, por esta arma súper genial que hiciste. Nova arqueó una ceja, impresionada de que el chico se hubiera detenido a pensar. Sí. Así de simple. Asta frunció el ceño, mirando alternativamente a ambos. Quizás había sido imprudente, pero no era idiota. ¿Por qué? Si esa espada es tan buena, y ya la tienes, ¿por qué siquiera me la muestras y me propones un intercambio? ¿No te convendría más quedarte con la espada y con este Vendrive? Nova soltó una risita, negando con la cabeza. Si fuera tan fácil, chico. No hace falta darle vueltas. Vayamos al grano, ¿quieres negociar o no? Aún así, Asta no estuvo de acuerdo de inmediato. Miró la espada del morador del demonio, luego el elegante y palpitante Vendrive en la mano de Nova, claramente dividido. Al ver la vacilación, Nova sonrió. Ya que dudas, déjame contarte más sobre lo que este bebé puede hacer. Los ojos de Asta se iluminaron al oír la palabra más. ¿Cómo qué? La sonrisa de Nova se ensanchó. Ya has visto el modo pistola, el modo espada y el modo escudo. Puede absorber maná del entorno, almacenarlo y disparar balas o tajos mágicos. Y lo mejor de todo, si lo vinculas a tu grimorio, poco a poco irá adquiriendo propiedades antimagia. No tan potente como tus espadas, pero mucho más versátil. Se inclinó un poco hacia ti, bajando la voz con tono conspirador. Y entre tú y yo, está hecho con algo llamado tecnología basada en nanotecnología. Probablemente no entenderás los detalles, pero en pocas palabras, puedes convertirlo en prácticamente cualquier cosa que imagines. Mira esto.
Nova pensó despreocupadamente en el Vendrive, y en un abrir y cerrar de ojos, se transformó en una cuchara. Asta parpadeó. ¿Eh? Luego se transformó en un robusto bate de béisbol. Después en una larga y brillante lanza. Finalmente, en un simple palo de madera. La mandíbula de Asta se desencajaba cada vez más con cada transformación. Si entrenas lo suficiente con ello, incluso puedes usarlo para crear una armadura completa, o una mochila propulsora. Aremora. Gritó Asta prácticamente. Nova sonrió con sorna y le guiñó un ojo. Sí. Espera, espera. ¿Qué mochila propulsora? Nova sonrió aún más, y el Vendrive volvió a brillar, transformándose en una mochila propulsora negra, compacta y elegante, con runas carmesí pulsando en su superficie. Nova se la colocó en la espalda, y antes de que Asta pudiera decirle una palabra más, ¡zas! Nova se lanzó al aire, dejando tras de sí una estela de viento comprimido. Los ojos de Asta se abrieron como platos. No. Puede ser. Suspendido a pocos metros del suelo, Nova gritó: y bien, chico, ¿quieres intercambiar ahora? ¿O deberías? Nova no pudo terminar, pues Asta prácticamente saltaba de alegría, irradiando emoción como si fuera un torbellino. Trato hecho. Lo intercambio. Dame eso. Nova aterrizó suavemente, con una sonrisa amplia y penetrante. Buena elección, mocoso. Con un gesto de la mano, una onda de energía espacial se retorció ante él, y un pergamino perfectamente enrollado apareció en el aire, atado con un fino hilo carmesí. Nova lo atrapó y lo desenrolló con un rápido movimiento de muñeca. El pergamino brillaba tenuemente con inscripciones de maná. Su texto era nítido e inquietantemente formal para algo que parecía pertenecer a la corte de un mago. Contrato comercial. Términos. El artefacto conocido como la espada del morador del demonio, una reliquia ligada a un grimorío, será entregado por su legítimo propietario, Asta, a Nova. A cambio, Asta acepta el artefacto adaptativo multiusos Vendrive como arma sustituta, conociendo sus capacidades actuales y potenciales tal como se han demostrado. Nota: las futuras mejoras o modificaciones quedan a discreción del usuario. Todas las partes reconocen que se trata de un intercambio justo según los estándares del sistema. Firmado, Estrella Nueva. Asta. Asta entrecerró los ojos para leer lo que estaba escrito. ¿Dónde firmo? Aquí tienes, chico, dijo Nova, señalando la línea vacía junto al nombre de Asta y entregándole una pluma delgada entintada con maná. Asta agarró la pluma con torpeza, sujetándola como si fuera a morderlo, y garabateó su nombre con letras grandes y temblorosas. En el instante en que terminó el último trazo de la A, el contrato brilló tenuemente y se desintegró en motas de luz. Una oleada de calor recorrió el claro. Nova lo sintió de inmediato, aquella sutil presión que la espada del morador demoníaco había ejercido sobre él desde el día anterior se desvaneció como la niebla bajo el sol. Se agachó y la tomó sin esfuerzo, sin resistencia alguna. Era como si ahora empuñara una espada cualquiera. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Perfecto. Con un pensamiento, volvió a guardar la espada del morador del demonio en el inventario de su sistema. Muy bien, chico, vamos a enseñarte cómo conectarte con ese Vendrive antes de que accidentalmente lo conviertas en una tostadora, un orinal o algo peor. Asta soltó una carcajada. Hombre, este es el mejor día de mi vida. Nova le tendió el Vendrive. El elegante dispositivo negro y rojo palpitaba suavemente, casi como si estuviera vivo y a la espera. Muy bien, escuchen. Sujétenlo con ambas manos. Concéntrense en su grimorío. Visualicen su energía, esa extraña neblina antimágica que emana cuando usan su espada. Dirijan ese poder hacia el Vendrive y dejen que ambos resuenen. Asta parpadeó. Vale. Déjame intentarlo. Apretó el Vendrive con ambas manos, frunciendo el ceño como si intentara levantar una montaña con la mente. Su grimorío se abrió a su lado, sus páginas brillando con aquella inquietante aura antimágica negruzca. Lentamente, zarcillos de esa energía oscura se extendieron desde el grimorío, deslizándose hacia el Vendrive como tinta que se extiende por el agua. El dispositivo zumbó, sus líneas carmesí parpadearon un instante y luego se estabilizaron en un brillo constante. Nova observó atentamente cómo un fino patrón negro, que recordaba a las venas antimágicas, se grababa a lo largo de la superficie del Vendrive. Unión completada. Un suave tintineo resonó en la mente de Nova.
Sonrió, satisfecho. Bien. Ahora es tuyo. Intenta convertirlo en algo. Asta sonrió, con gotas de sudor perladas en su frente. De acuerdo. Modo espada. El Vendrive brilló y se extendió hasta convertirse en una elegante hoja negra con tenues destellos carmesí, no tan voluminosa como su espada cazadora de demonios, pero igual de amenazadora. Sí, claro. Gritó Asta, blandiendo la espada una vez en el aire y partiendo por la mitad una roca cercana. Nova soltó una risita. Felicidades, chico. Ahora tienes 2 armas antimagia, y con esa es mucho más divertido trastear. Tío, eres el mejor. Exclamó Asta, sin dejar de admirar el arma. Nova le sonrió. Por suerte, el intercambio fue un éxito. XX. Nova le sonrió. Por suerte, el intercambio fue un éxito. Sin embargo, ayer las cosas habían sido diferentes. Tras leer la notificación del sistema y sentir la resistencia de la propia espada del morador demoníaco, el humor de Nova decayó. Sabía que no podía conservar una reliquia ligada al destino sin consecuencias. El arma lo había rechazado, no violentamente, sino con una pesadez obstinada, como sostener un corazón que latía por otro. Y Nova, a pesar de su pragmatismo, odiaba la sensación de estar atado al destino. Así que, en lugar de reunirse con los chicos y felicitarlos, Nova regresó tranquilamente a su casa de madera. Dentro, con un simple movimiento del Omnitrix, se transformó en materia gris. En cuanto lo hizo, sus pensamientos se aceleraron. Decenas de conceptos de armas, opciones de intercambio y objetos compatibles con el sistema pasaron fugazmente por su mente. Pero la mayoría se quedaba corta. Ninguna podía igualar el valor que el sistema le daba a una reliquia como el morador del demonio, a menos que tuviera compatibilidad antimagia o una versatilidad inmensa. Su cerebro trabajaba a toda velocidad, los procesos se encadenaban como un reguero de pólvora, pero cada idea se topaba con un muro. Un sabor amargo le quedó en la lengua. A pesar de todas sus ventajas, algunas cosas en estos mundos se resistían a ser conquistadas solo con el intelecto. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. No llegó como un rayo, sino como una sombra de la memoria que se arrastraba, desenterrando los rincones más oscuros de su vida pasada. Combinó 2 elementos de esos recuerdos: la nanotecnología adaptativa de Julie, su antigua aliada, y el concepto de simbionte de Venom. Un arma multiforme, capaz de cambiar de forma y controlarse mediante comandos. Sin inteligencia artificial, sin voluntad propia, sin ataduras al destino. Sin maldiciones que la aten. Luego lo mejoró. Basándose en lo aprendido de Demon Dweller, Nova modificó los nanites para incluir conductores de maná, pequeños canales que les permitían absorber, almacenar y liberar magia. No alcanzaría la capacidad de Demon Dweller, pero una 10ª parte era suficiente. Los primeros prototipos se desestabilizaron al instante, desintegrándose en una masa informe de metal inerte. Un intento provocó una reacción de maná tan intensa que chamuscó la superficie de la mesa de trabajo. Grey Matter Nova apretó los dientes. Sus pequeñas manos trabajaban con frenética precisión, ajustando las proporciones de enlace de los nanitos, recalibrando la resonancia del conductor de maná y consultando la base de datos de reliquias del sistema en busca de cualquier propiedad útil que pudiera recuperar. También se aseguró de que los nanites no reaccionaran negativamente a la antimagia. En cambio, si se vinculaban al grimorio de Asta, el arma adquiriría de forma segura propiedades antimagia, lo que haría que sus balas, hojas y escudos fueran capaces de anular la magia. Otra prueba, otro fallo parcial. El arma se desestabilizó, liberando un pulso de retroalimentación que agrietó el cristal de la ventana. Nova se agachó junto a los restos, con el corazón palpitante, y por primera vez en años, sintió aquella vieja chispa, la frustración adictiva de perseguir lo imposible. Entonces, una iteración dio en el clavo. Tras varias pruebas y ajustes, el prototipo estaba listo: un arma multiusos de color carmesí oscuro, controlada mentalmente, capaz de transformarse en pistola, espada, escudo e incluso mochila propulsora. Técnicamente, con tiempo y conocimientos, hasta podría perfeccionarla aún más. Le puso el nombre de Vendrive en el acto, ¿qué? Estaba somnoliento. El verdadero valor del Vendrive no radicaba en lo que era ahora, sino en lo que podía llegar a ser. Fabricado con un material avanzado basado en nanites, era una plataforma de armas viviente, capaz de evolucionar y adaptarse según las necesidades, el estilo de combate y la firma de maná de su usuario.
Si bien sus funciones actuales cubrían transformaciones básicas como armas, escudos y apoyo para el vuelo, con el tiempo, la exposición a la batalla y la energía antimagia única de Asta, el Vendrive podría desarrollar gradualmente nuevas formas y habilidades, incluso imitando propiedades de otras herramientas mágicas con las que se encontrara. Carecía de conciencia que la limitara, de destino que la atara. Era una página en blanco que podía moldearse en cualquier cosa que su portador imaginara, desde armaduras mejoradas hasta construcciones antimagia especializadas. En un mundo regido por reliquias ancestrales y estrictas leyes mágicas, algo que pudiera crecer junto a su amo era una rareza invaluable. Nova observaba a Asta, quien sonreía como un tonto, cambiando con entusiasmo el Vendrive entre una espada, una pistola y, de vez en cuando, disparando al aire sin ton ni son. La alegría del chico era tan desbordante que, a pesar de sí mismo, le arrancó una sonrisa a Nova. Nova negó con la cabeza con una leve sonrisa burlona y pensó: no tienes ni idea de la suerte que tienes, mocoso. Si el morador del demonio no hubiera estado ligado a tu grimorio por designio del destino y el sistema no me hubiera obligado a devolvértelo o a intercambiarlo, jamás habrías sabido de su existencia. Y desde luego, no te lo habría entregado. Lo decía en serio. Bajo su diversión se escondía una profunda y punzante frustración. Un amargo recordatorio de que, a pesar de todo su poder y sus intrigas, el destino aún tenía poder. Nova se quedó unos días más en la iglesia, jugando bruscamente con los niños, mostrando inofensivos objetos mágicos y enseñando algunas cosas a Yuno y Asta. Tras una última ronda de despedidas, Nova desapareció del mundo de Black Clover en un colorido portal. De vuelta en su habitación, en Marvel, exhaló y se dejó caer en la silla, recibiendo el zumbido familiar de la interfaz de su sistema. Echó un vistazo distraído al reloj de la pared. Y no pudo evitar sonreír. Aquí solo habían transcurrido 11 días y medio. Mientras tanto, había pasado casi 11 meses y medio en el mundo de Black Clover. Esa era una de las características más valiosas de su sistema: podía controlar la proporción temporal entre mundos durante sus viajes. No era ilimitado. No podía pausar un mundo por completo ni regresar al mismo momento exacto en que lo había dejado. Pero, aún así, era ridículo desde cualquier punto de vista. En este momento, la compresión temporal del sistema estaba configurada de manera que un día aquí equivalía a un mes allá. No podía comprimirlo más allá de ese punto sin desestabilizar la integridad del flujo temporal. Las propias salvaguardias del sistema lo impedían. Pero incluso esta proporción era absurdamente poderosa según cualquier criterio razonable. Significaba que podía pasar un año entero entrenando, ganando influencia, reuniendo recursos o buscando reliquias en otro universo. Y apenas transcurrirían 2 semanas de vuelta a casa. Un pequeño aviso parpadeó en el rabillo del ojo. Nova sonrió con sorna y abrió el menú de ajustes. Configuración de viaje temporal. Relación de corriente 1 día igual 1 mes. Pulsó un botón para ajustar la configuración. Configuración de viaje temporal. Relación actual 1 día igual 1 día. Ahora, en lugar de 1 mes por día, Nova ajustó la configuración a una proporción de 1 mes por día. Porque no sabía con exactitud cuánto tiempo pasaría en Marvel. En Black Clover, tenía que estar de vuelta el día en que él y Asta llegaran a la capital para el examen de caballeros mágicos, que en ese mundo sería dentro de 6 meses. Estableció la proporción de tiempo en 1:1 porque, ¿quién sabía qué podía pasar? Si se retrasaba, se veía envuelto en algún imprevisto importante o se distraía, se perdería el examen. Pero esa no era la verdadera razón. La verdad era que, como mucho, podía desaparecer 6 meses, no más. Si se prolongaba, su negocio de artefactos empezaría a desmoronarse, la familia real y los caballeros mágicos se impacientarían por verlo, y Celice lo despellejaría vivo sin dudarlo. La mujer tenía la paciencia de un santo durante 5 minutos y una memoria prodigiosa para las deudas y los plazos. Así pues, tras fijar la relación de tiempo, se reclinó en su silla y cogió el móvil, decidido a revisar sus mensajes, correos electrónicos y demás asuntos importantes. Pero algo más captó su atención en el momento en que se conectó al Wi-Fi. Era una notificación del canal Helios, el que Charles Xavier dirigía en secreto entre bastidores. Tras recuperar los recuerdos de su vida pasada, había configurado las notificaciones en un nivel alto, ya que así se mantenía al día sobre las noticias más importantes relacionadas con los mutantes. El departamento mutante se asocia con el sector corporativo en una iniciativa de contratación segura.
Signos de interrogación cómicos aparecieron sobre la cabeza de Nova. ¿Qué departamento de mutantes? No recordaba que existiera tal departamento. Hacía 11 días. En lugar de abrir el artículo, rápidamente accedió a la sección de archivo de Helios, ordenando por los titulares de los últimos 11 días. La confusión en su rostro se acentuó mientras leía los titulares. ¿Qué demonios pasó mientras estuve fuera? Unas horas más tarde, tras leer todos los titulares, Nova se recostó y se frotó la cara con la mano, dejando escapar un suspiro lento y exasperado. El brillo de la pantalla del teléfono aún persistía en su visión, y las líneas de titulares alarmantes y en negrita se le mezclaban en la mente. Esta línea temporal ya es bastante mala. Ahora se marcha durante 11 días. Y regresa para encontrarse con un mundo prácticamente reescrito. ¿En serio? ¿11 malditos días? No estuvo desaparecido años, ni siquiera un mes. Solo 11 días, y de alguna manera, en ese breve lapso, toda la estructura sociopolítica que rodeaba a los mutantes cambió como si alguien hubiera volcado un tablero de juego y montado uno nuevo sin avisarle. Un dolor sordo palpitaba tras sus ojos. La disonancia entre universos, el constante vaivén de la lógica temporal, comenzaba a afectarle. Esta línea temporal desconocida empezaba a darle verdaderos dolores de cabeza. Sobre todo ese Charles Xavier. Nova ya sabía que este tipo era quien controlaba en secreto Helios Network, un conglomerado de medios de comunicación. Y no era el idealista ingenuo ni el inocente personaje que se muestra en muchos fanfics o incluso en las películas oficiales de X-Men. Aquí, se mostró como un pragmático total y un operador despiadado, como lo demuestra el hecho de que una vez destruyó las mentes de familias enteras, perdonando solo a los niños, después de que esas familias falsificaran crímenes mutantes y atacaran la red Helios. Esa fría y calculada represalia había provocado una conmoción en las altas esferas de los círculos que odiaban a los mutantes. Pero Nova nunca imaginó que aquel hombre fuera tan intrigante. No solo se trataba de tomar represalias, sino que orquestaba cambios sociales enteros desde las sombras. Un único pensamiento persistía en su mente como un fragmento de vidrio. ¿Qué más había cambiado mientras él estaba fuera? Nova negó con la cabeza y recordó cómo había empezado todo. Todo comenzó con la ley de registro de mutantes, aprobada 2 años atrás. En aquel entonces, Nova no había despertado ni los recuerdos de su vida pasada ni sus habilidades mutantes. Era uno más del montón, ajeno a la tormenta que se gestaba bajo la superficie de la sociedad. Nova negó con la cabeza y recordó cómo había empezado todo. Todo comenzó hace 2 años, cuando se aprobó la ley de registro de mutantes. En aquel momento, Nova no había despertado ni los recuerdos de su vida pasada ni sus habilidades mutantes. Era simplemente uno más entre la multitud, ajeno a la tormenta que se gestaba bajo la superficie de la sociedad. En aquel entonces, Charles Xavier luchó públicamente contra esta causa con vehemencia, lideró manifestaciones, presentó apelaciones judiciales, pronunció discursos apasionados ante foros internacionales de derechos mutantes e incluso autorizó operaciones de rescate encubiertas para mutantes no registrados que habían sido perseguidos o detenidos. Su desafío se convirtió en un símbolo para las comunidades mutantes de todo el país, y la red Helios transmitió en directo cada declaración, protesta y enfrentamiento. Durante un tiempo, pareció que el movimiento podría tener éxito. La opinión pública se encontraba en un punto muerto. Los políticos se vieron acosados por una implacable cobertura mediática, las organizaciones de derechos humanos que apoyaban a los mutantes se movilizaron en cifras sin precedentes, e incluso algunos altos funcionarios del gobierno dudaron, cuestionando abiertamente la ética de dicha legislación. Pero al final, no había sido suficiente. A pesar de los inmensos esfuerzos de Carlos, a pesar de las protestas, las transmisiones, la presión internacional y el creciente malestar, la ley fue aprobada. Apenas se había secado la tinta de la legislación cuando todo empezó a desmoronarse. Enfurecido por la aprobación de la ley de registro de mutantes, Magneto lanzó una serie de brutales ataques coordinados contra varios puestos militares de alta seguridad, dejando tras de sí destrucción y bajas. Los asaltos conmocionaron al estamento militar del país, y tan repentinamente como había aparecido, Magneto desapareció sin dejar rastro, eludiendo todos los sistemas de búsqueda y vigilancia que el gobierno le tendió. Nadie sabía por qué había desaparecido. El gobierno permaneció en alerta máxima durante todo un año, temiendo otro ataque y esperando lo peor en cada evento importante y movilización militar.
Pero no ocurrió nada. Nadie sabía qué había calmado su furia ni qué lo había llevado a la clandestinidad. Era como si la tierra misma lo hubiera tragado. Pero ese no es el tema que nos ocupa. Claro, aquí tienes otra versión cuidadosamente estructurada y emocionalmente contundente, con la misma lógica y tono, pero con frases y detalles diferentes. Y entonces, poco después de haber despertado tanto sus recuerdos dispersos como sus habilidades mutantes, el mundo a su alrededor cambió. Lo que antes parecía un murmullo de fondo ahora se cernía sobre él como una nube de tormenta. No tardó mucho en tomar una decisión. No se registre. Nova había consumido suficientes historias de Marvel en su vida anterior, cómics, películas y una cantidad obscena de fanficción, como para comprender lo que realmente significaba la ley de registro de mutantes. Los políticos y los comentaristas podían adornarla con discursos sobre seguridad pública y seguridad nacional, pero al final, era una lista. Una futura lista negra disfrazada de papeleo. Y si necesitaba pruebas de a dónde conducía ese camino, no tenía que buscar muy lejos. Sus pensamientos se dirigieron al universo de My Hero Academia, un lugar donde el sistema de registro de Quirks comenzó como un censo inofensivo. Pero con el tiempo, se transformó en algo mucho más oscuro. Cada niño con un poder era catalogado desde su nacimiento, sus habilidades registradas y monitoreadas. No importaba si eran amables, crueles, héroes o don nadie. El Estado controlaba su futuro en el momento en que su Kirk se manifestaba. Pensó en Lady Nagant, el ejemplo perfecto. Antaño heroína del pueblo, reducida a asesina al servicio del gobierno, obligada a matar a cualquiera que la comisión considerara un estorbo. Un ejemplo flagrante de lo que sucede cuando un registro se convierte en un arma. Y Nova sabía que este mundo, su mundo, no era mejor. Quizás peor. No estaba dispuesto a entregar su nombre y poder a gente así. No cuando la historia ya había escrito lo que vendría después. Nova aún recordaba las noticias que había leído mientras esperaba que Souls se fusionara completamente con su alma y le otorgara nuevas habilidades. Pero lo que realmente captó su atención fue la siguiente publicación, una noticia de última hora sobre el ataque coordinado de los X-Men contra una instalación secreta que realizaba experimentos ilegales con mutantes y humanos. Lo inquietante no era la existencia de dicha instalación, Nova lo sospechaba desde hacía tiempo, sino que la operación hubiera sido financiada íntegramente por el gobierno. Las consecuencias fueron inmediatas, los medios de comunicación arremetían contra el gobierno, estallaron protestas en varias ciudades y se desató un intenso debate en todo el país sobre los derechos de los mutantes y la corrupción estatal. En aquel momento, aunque Nova se sorprendió, simplemente pensó que no era nada demasiado importante. En aquel momento ignoró la noticia. Durante el mes siguiente, las repercusiones del incidente no cesaron. Estallaron protestas en varias ciudades, grupos defensores de los derechos de las personas mutantes se enfrentaron a acalorados debates con funcionarios gubernamentales y los medios de comunicación publicaron escándalo tras escándalo sobre centros clandestinos financiados por el Estado. Pero Nova no le prestó mucha atención. En parte, sentía que aún no era su problema. Que ya habría tiempo para preocuparse cuando fuera lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a lo que viniera después. Estaba demasiado concentrado en luchar contra los criminales como para perfeccionar su fuerza de combate, poner a prueba sus límites contra criminales comunes y dedicar el resto de su tiempo a usar la visión del alma para desarrollar y perfeccionar nuevos hechizos. Una pequeña parte de él, con un sentimiento de culpa, sabía que lo estaba evitando. Porque si miraba demasiado de cerca, podría ver su propio futuro en uno de esos carteles de personas desaparecidas. Luego, sin pensar mucho en lo que se estaba gestando a su alrededor, abandonó el mundo Marvel y viajó a Black Clover. Y fue allí donde empezó la verdadera diversión. Porque una mañana, sin previo aviso, Helios Network emitió un boletín informativo con su titular brillando en la pantalla. Última hora, el 40% de los mutantes rescatados en la instalación gubernamental asaltada eran ciudadanos registrados legalmente. Ese titular por sí solo bastó para paralizar a toda la comunidad mutante en estado de shock. Pero la cosa no terminó ahí. Informe de seguimiento: el 75% de los mutantes que se registraron legalmente han desaparecido sin dejar rastro. El informe posterior impactó como un mazazo. La investigación de Helios Network lo dejó todo claro y contundente. Los nombres de mutantes registrados no figuraban en las bases de datos. Familias enteras denunciaban desaparición, pero las agencias gubernamentales les negaban la ayuda.
En algunos casos, los registros oficiales demostraban que esas personas nunca habían existido. Las historias se filtraron con voces desesperadas y temblorosas. Una adolescente en Helios sollozaba por su hermano, secuestrado 3 noches después de registrarse, con su apartamento completamente desvalijado. Una mujer de mediana edad aferrada a una foto descolorida de su hijo, visto por última vez en un control. Un supermercado tapiado de la noche a la mañana, el nombre de su dueño mutante borrado de los registros como si nunca hubiera existido. Sin juicios. Sin cargos. Sin explicaciones. Solo silencio. Lo que lo empeoró todo fue que muchos de ellos eran civiles pacíficos, maestros, personal médico, comerciantes, artistas. Gente común que creía en el sistema, que firmó de buena fe, pensando que los protegería. En cambio, los había marcado. El gobierno, presa del pánico ante la agitación social, intentó estabilizar la situación. Se apresuró a controlar la narrativa, fabricando cargos contra los mismos mutantes registrados a quienes habían traicionado. Robo, agresión, conspiración, acusaciones apresuradas para justificar las desapariciones. Pero habían olvidado las lecciones del pasado. Se habían olvidado de Charles Xavier. Pero esta vez no recurrió a aniquilar mentes. No, esta vez destrozó sus vidas. Sin dudarlo, Helios Network desató una tormenta al día siguiente. Titular tras titular expuso la corrupción oculta y latente que se gestaba tras bambalinas. Los nombres de altos funcionarios gubernamentales, militares, ejecutivos de medios de comunicación, todos los responsables de difundir las falsas acusaciones, aparecieron en todas las pantallas. Y no se trataba solo de calumnias. Eran recibos. Escándalos de corrupción que habían permanecido ocultos durante años. Sobornos, elecciones amañadas, blanqueo de capitales. Incluso salieron a la luz crímenes más atroces. Un funcionario fue revelado como el artífice de una red de tráfico de menores, otro fue expuesto por orquestar operaciones ilegales de tráfico de órganos, y varios fueron declarados culpables de crímenes inconcebibles como la pedofilia y el abuso de poder. La indignación pública fue inmediata, cruda e implacable. Los disturbios se intensificaron. Carreras profesionales se desmoronaron de la noche a la mañana. El intento del gobierno por controlar los daños solo avivó la situación. La indignación pública fue inmediata, cruda e implacable. Los disturbios se intensificaron. Carreras profesionales se desmoronaron de la noche a la mañana. Los desesperados intentos del gobierno por controlar los daños solo echaron leña al fuego. Cada declaración cuidadosamente redactada fue tachada de mentira más. Este caos se prolongó durante 3 días completos. Y entonces, como si la situación no hubiera llegado ya a un punto crítico, se supo que Charles Xavier, Magneto y Sebastian Shaw se dirigían a Washington después de Cristo. El anuncio desató una nueva ola de temor en los círculos políticos. No se trataba solo de líderes, sino de 3 titanes del mundo mutante. Cada uno con el poder, la influencia y los recursos necesarios para sacudir los cimientos del país si así lo desearan. La gente se preparó para lo peor. Se convocaron reuniones de emergencia y se elaboraron protocolos de evacuación. La sola idea de que esos 3 estuvieran juntos en la capital hacía sudar frío a todos los altos funcionarios. Pero justo cuando el pánico amenazaba con desatarse, se recibió otra transmisión. Un mensaje que afirmaba que los 3 líderes no venían a la guerra. Venían a negociar. Los 3 gigantes de la raza mutante, Charles Xavier, Eric Lenser Magneto y Sebastian Shaw, no marcharon sobre Washington después de Cristo para declarar la guerra, como esperaban el público atemorizado y el gobierno nervioso. No hubo confrontación abierta, ni ultimátums resonaron desde las escalinatas del Capitolio. Para sorpresa de todos, incluso de los propios seguidores clandestinos de Magneto, el trío llegó para negociar. Hasta el día de hoy, nadie fuera de aquella sala de conferencias sellada sabe con exactitud qué se dijo. Los detalles de las negociaciones permanecen ocultos bajo innumerables capas de información clasificada, registros sellados y ambigüedades políticas. Las filtraciones fueron silenciadas con mano de hierro, y tanto mutantes como humanos que estaban al tanto se llevaron esos secretos a la tumba. Lo que el mundo sí aprendió, lo que Helios Network exhibió en todas las pantallas y lo que provocó una onda expansiva tanto en las comunidades mutantes como en las humanas, fue el resultado. Nació el Departamento de Mutantes.
Una nueva entidad federal permanente y todopoderosa, encargada exclusivamente de la gestión, regulación y protección de los mutantes en Estados Unidos. No era una rama de las Fuerzas Armadas. No era una oficina de emergencia temporal creada para gestionar una crisis. Era un departamento con rango de gabinete, que respondía directamente ante el presidente y, fundamentalmente, supervisado por el recién formado Consejo de Supervisión Mutante CSM, surgido precisamente a esas negociaciones. Su autoridad era asombrosa. La aplicación de la ley, la educación, el registro, los derechos laborales, la seguridad pública y la respuesta a incidentes relacionados con los mutantes quedaron bajo su jurisdicción. Operaba con sus propios agentes de investigación, equipos de respuesta táctica, centros de detención especializados e incluso tenía autoridad judicial sobre asuntos legales relacionados con los mutantes. Y con todo ese poder, llegó el control. Todos los mutantes menores de 21 años estaban obligados por ley a matricularse en la Escuela Javier para jóvenes superdotados o en una de las nuevas academias gubernamentales para mutantes. Estas escuelas prometían un currículo público y equilibrado, además de formación personalizada para ayudar a los jóvenes mutantes a controlar sus habilidades de forma responsable. Importante, estas escuelas no eran centros de detención ni internados cerrados. Si bien contaban con residencias estudiantiles, la inscripción como alumno interno dependía de la decisión tanto del mutante como de sus padres. Las familias conservaban el derecho de visita, con libre acceso a las escuelas siempre que se avisara con la debida antelación. Los estudiantes podían vivir con sus familias, siempre que se respetaran las leyes sobre el uso de sus habilidades. Los padres y los civiles podían visitar las escuelas libremente con previo aviso. Existían internados, en la mayoría de los casos, de carácter voluntario, para mutantes cuyos poderes dificultaban o ponían en peligro la vida en el hogar. No se permitía la presencia de adolescentes mutantes sin supervisión que vivieran fuera de programas reconocidos. Si se encontraba a un mutante menor de 21 años sin matrícula educativa ni tutela adecuada, el departamento tenía autoridad legal para intervenir. Los estudiantes tenían libertad para moverse fuera del recinto escolar, para ir de compras, visitar a amigos y llevar una vida normal como cualquier otro ciudadano, aunque sus actividades estaban reguladas en las zonas públicas, a la espera de las licencias correspondientes. La propia escuela Javier sufrió cambios drásticos. Charles Javier renunció a su cargo de director y asumió un nuevo rol como miembro fundador del MOOC, junto a figuras como Emma Frost y Mystique. De manera similar, el Club Fuego Infernal abrió su propia escuela acreditada para mutantes, la Academia de Massachusetts, que imponía su propia filosofía de empoderamiento mutante y control riguroso. La Hermandad de Mutantes, sin embargo, no hizo tal cosa. Con la retirada oficial de Magneto de la vida pública, aunque sigue siendo debatible si un terrorista puede realmente retirarse, la Hermandad se disolvió. Al menos, eso es lo que afirmaba la versión oficial. Lo que realmente sucedió entre bastidores siguió siendo un misterio. La edad de 20 años se convirtió en un hito crucial en la vida de todo mutante, un momento en el que debían tomar una decisión que definiría su futuro. A los 20 años, se les presentaron tres caminos cuidadosamente seleccionados. Primera opción: optar por una vida civil normal. Sus habilidades mutantes quedarían registradas, pero permanecerían selladas en la base de datos confidencial del departamento. Su tarjeta de identificación mutante contendría únicamente datos personales, nombre, edad, residencia y condición de ciudadano mutante, pero omitiría los detalles de sus habilidades. Estas habilidades ya no podrían usarse en público sin autorización, de forma similar al sistema de registro de quirks del universo de My Hero Academia. Los mutantes que optaran por esta vía aún podrían usar sus poderes en privado o en zonas seguras designadas y aprobadas por el departamento. Segunda opción: integrar sus habilidades mutantes en su profesión. Esto implicaba formación especializada, programas de certificación y colocación laboral según la categoría de habilidad y aptitud. Algunos ejemplos fueron sanadores y biomanipuladores que se incorporan al campo de la medicina. Tipos de resistencia y durabilidad mejoradas que se incorporan a funciones de seguridad, logística o servicio público. Mutantes sensoriales o investigadores que son reclutados para las fuerzas del orden o los servicios de inteligencia. En este caso, su tarjeta de identificación mutante enumeraría oficialmente la clasificación y descripción de su habilidad.
Un registro de acceso público que se utiliza para solicitudes de empleo, permisos de viaje, verificaciones de antecedentes y, en algunos casos, licencias de matrimonio. Esta vía se hizo increíblemente popular. Por primera vez, los mutantes podían adquirir empleos estables y respetados en el gobierno y en empresas de forma legal, con un reconocimiento abierto de sus poderes. Tercera opción solo por invitación. El camino de élite. Un selecto grupo de mutantes con habilidades únicas o particularmente poderosas podría ser invitado a unirse a una de las 3 divisiones de alto nivel. Los 10º Men, ahora una unidad de respuesta especial oficial encargada de emergencias relacionadas con mutantes, gozaban de una gran autonomía, pero sus acciones requerían justificación ante el MOC tras cada misión. Tenían autoridad para realizar inspecciones no programadas de instalaciones, tanto públicas como gubernamentales, si sospechaban de abuso contra mutantes. La División de Operaciones Especiales Mutantes del Gobierno era una fuerza encubierta que operaba a nivel mundial en colaboración con agencias federales, ramas militares y servicios de inteligencia. Su trabajo era clandestino y a menudo implicaba lucha antiterrorista, diplomacia internacional y gestión de crisis. Esta división contaba con humanos normales y mutantes. Las unidades de respuesta rápida de la Oficina de Control Mutante, en esencia, agentes de policía mutantes. Cada comisaría del país contaba ahora con agentes mutantes asignados que trabajaban junto a sus homólogos humanos. Sus funciones incluían investigar delitos relacionados con mutantes, detener el uso no autorizado de habilidades mutantes y hacer cumplir las normas de control de habilidades. Esta tercera vía no era algo a lo que uno pudiera optar. Fuiste elegido. La autoridad del departamento de mutantes era inmensa. Podía emitir, suspender o revocar licencias mutantes. Detener a los mutantes no registrados o peligrosos sin juicio público. Supervisar y aprobar programas privados de educación para mutantes. Sancionar o prohibir los negocios dirigidos por mutantes. Controlar y regular el uso de habilidades mutantes en espacios públicos. Pero, crucialmente, gracias a esas tensas negociaciones secretas, su poder no era absoluto. Se creó un Consejo de Supervisión Mutante CSM independiente como medida de control y equilibrio. Este consejo, compuesto por líderes mutantes, funcionarios federales, representantes civiles y organizaciones neutrales, podría vetar las principales políticas departamentales. Iniciar investigaciones sobre abusos de poder. Suspender las operaciones del departamento en casos extremos. Imponer revisiones de transparencia. Su existencia impidió que el departamento se convirtiera en un régimen sin control. Aunque nadie podía predecir cuán efectivo se mantendría este equilibrio en los años venideros. La reacción pública fue rápida, visceral y profundamente dividida. Para gran parte de la población humana, la creación del Departamento de Mutantes fue aclamada como una medida decisiva y largamente esperada. Los medios de comunicación emitieron reportajes entusiastas declarándola una nueva era de orden, supervisión y coexistencia mutua. Los comentaristas políticos la elogiaron como un compromiso histórico, un acto de equilibrio entre los derechos civiles y la seguridad pública. Los padres de niños no mutantes inundaron las redes sociales y los foros de noticias, expresando su alivio de que las leyes de registro obligatorio y las normas de inscripción juvenil finalmente previnieran los accidentes y las manifestaciones impredecibles de poder mutante en escuelas, centros comerciales y espacios públicos. En ciudades aún marcadas por los recuerdos de incidentes relacionados con mutantes, edificios derrumbados, emisiones biológicas incontroladas, ataques psíquicos, la ley fue recibida como una salvación. La bolsa repuntó. Las empresas de seguridad y los desarrolladores de tecnología para el monitoreo de mutantes experimentaron un aumento inmediato en la demanda. Dentro de la propia comunidad mutante, las reacciones fueron igualmente contradictorias, pero marcadas por el peso de la historia. Muchos mutantes jóvenes, nacidos después de los peores años de las purgas, la discriminación y las detenciones en centros clandestinos, acogieron el nuevo sistema como una victoria largamente esperada. Los líderes comunitarios organizaron manifestaciones pacíficas. Helios Network transmitió programas de mesa redonda donde las familias compartieron historias de hermanos fallecidos, padres encarcelados y amigos asesinados. Los antiguos alumnos de Javier y los nuevos embajadores públicos de Elfire expresaron un optimismo cauto.
Los padres de mutantes recién manifestados se aferraban a la esperanza de escuelas seguras, aceptación social y un futuro donde sus hijos no tuvieran que esconderse. Los mutantes más veteranos, sin embargo, aquellos que habían huido de escuadrones de la muerte, sobrevivido a esterilizaciones forzadas o a experimentos genéticos, sintieron un alivio más complejo. La paz era bienvenida, pero era una paz negociada con quienes una vez los habían perseguido. En salas de chat y foros clandestinos de mutantes se debatía la fiabilidad del Consejo. ¿Se podía confiar en los miembros humanos del Consejo de Supervisión? ¿Subvertirían en secreto los humanos poderosos el nuevo sistema? Algunos mutantes garabateaban lemas de esperanza en los muros del distrito. Otros pintaban advertencias como un collar sigue siendo un collar. Murales callejeros mostraban a Javier, Magneto y Shaw hombro con hombro, mientras que debajo, un grafiti reciente decía: comprados con sangre. Vigílenlos. La era de esconderse había terminado. Pero la era de vigilar no había hecho más que empezar. Pero junto al alivio surgió una fea y venenosa corriente subterránea de odio. Las voces antimutantes más radicales, que durante mucho tiempo habían estado al acecho en los márgenes del debate público, aprovecharon el momento para arremeter con furia. Los comentaristas de programas de entrevistas y radio despotricaron diciendo que a los mutantes nunca se les debió haber concedido un lugar en la mesa nacional. Los extremistas religiosos calificaron las nuevas leyes como un presagio del apocalipsis, afirmando que marcaban la caída de la humanidad ante fuerzas sobrenaturales. Los crímenes de odio contra familias mutantes conocidas y negocios propiedad de mutantes se dispararon de la noche a la mañana. Circulaban vídeos de turbas enfurecidas que vandalizaban murales, incendiaban casas y dejaban animales muertos a las puertas de los centros comunitarios gestionados por mutantes. En foros en línea y círculos conspiranoicos, se propagaban teorías descabelladas que afirmaban que el departamento era solo una fachada para la dominación mundial mutante, o que los mutantes controlaban secretamente los medios de comunicación y el gobierno. Los políticos con seguidores marginales alimentaron esos temores, exigiendo restricciones más severas, programas de vigilancia secretos y preparación militar en caso de que los mutantes intentaran hacerse con el poder. XX. Nova se frotó la cara, exhalando lentamente mientras las noticias seguían su curso. Por mucho que odiara la burocracia, incluso él tenía que admitirlo, esto era bueno para la sociedad mutante. Por primera vez, el gobierno y las comunidades mutantes no se miraban con recelo desde extremos opuestos de los cañones de las armas. Lenta e inevitablemente, esos dos mundos se fusionarían, entrelazándose a través de la política, la infraestructura, los negocios y el derecho hasta que separarlos se volvería imposible. Al fin y al cabo, los beneficios prácticos de las habilidades mutantes en ciertos campos eran innegables, demasiado valiosos para que cualquier sociedad los ignorara. La medicina, por sí sola, experimentaría una revolución. Los mutantes con habilidades regenerativas o curativas se convertirían en los profesionales más solicitados del país. Centros de trauma, zonas de guerra, focos de epidemias, incluso clientes privados de élite se disputarían su contratación. Pero a pesar del flamante sistema y las regulaciones oficiales, Nova sabía que existían problemas que ninguna ley podía resolver. El mayor de ellos eran las propias habilidades mutantes. El despertar de los mutantes era aleatorio, a menudo violento y casi imposible de predecir o contener. Un día, un niño podría despertarse con los ojos brillantes, perder repentinamente el control de la presión atmosférica en una habitación o derretir una pared por accidente. El potencial de daños públicos era enorme, y no era teórico. Pensó en Scott Summers. Un chico que, el día que despertó su mutación, casi partió su escuela por la mitad con un solo rayo óptico incontrolable. No hacía falta imaginar lo que podría haber sucedido si Scott hubiera estado frente a un rascacielos acristalado, con la mirada atravesando los pisos inferiores como un cuchillo caliente la mantequilla, convirtiendo un edificio de oficinas en una tumba. Y luego estaban los otros, aquellos cuyas mutaciones no les conferían poder destructivo ni habilidades comercializables, sino cambios físicos permanentes e irreversibles. Niños que nacían con piel carmesí, escamas, plumas, branquias o cuernos. Mutantes cuyos cuerpos se transformaban en formas que la sociedad rechazaba instintivamente, por inofensivas que fueran. Para ellos, ningún departamento, ningún consejo, ninguna paz negociada podía derribar por completo los muros sociales construidos por el miedo y el prejuicio.
El mundo podría aceptar a sanadores y telépatas de rostro impoluto, pero aquellos cuyas mutaciones estaban grabadas en su piel siempre cargarían con el peso de ello en cada mirada, en cada susurro, en cada puerta cerrada. Era un problema que ninguna de las nuevas leyes se había atrevido a abordar. Puede que la época de esconderse haya terminado, pero para algunos, la época de ser juzgados no había hecho más que empezar. Pero ese no era realmente el problema de Nova. El destino de los mutantes desfigurados o el prejuicio público no era su carga, no en esta vida. Lo que le atormentaba, lo que le revolvía el estómago, era cómo esa acción destruía sin piedad la única ventaja con la que había contado en silencio la previsión. Incluso en líneas temporales alternativas, ciertas cosas tendían a repetirse. Patrones. Personalidades. Momentos históricos clave. Había contado con ello. Esperaba que, en algún lugar bajo el caos, la antigua historia aún palpitara, aunque débilmente. Los eventos importantes, las alianzas, las traiciones lo suficiente para trazar su camino a seguir. Pero ahora, menuda broma. Un reparto de poder sin precedentes entre mutantes y el gobierno estadounidense. Claro, ¿por qué no? Lo único más predecible que el odio hacia los mutantes era que las líneas temporales de Marvel fueran un auténtico desastre. Sinceramente, en esta situación, nadie debería atreverse a intentar algo tan cliché como controlar mentalmente a un mutante para asesinar al presidente e incriminar a la escuela de Javier, no cuando la maldita escuela estaba ahora medio controlada por el propio gobierno. Esa jugada pertenecía a una línea temporal anterior, más tonta y más sangrienta. No se trataba de alguien retocando el guión, sino de alguien destrozándolo, prendiéndole fuego y luego garabateando nuevas escenas con crayones mientras Nova ni siquiera tenía un maldito índice que seguir. Y ni hablar de cómo esto repercutiría en otras tramas. ¿Qué pasó con Hulk ahora? ¿Acaso el departamento de mutantes intentaría reclutar a Banner como un arma de destrucción masiva andante en cuanto apareciera, o peor aún, enviarían un escuadrón de mutantes arrogantes a cazarlo y acabar esparcidos por la ladera de una montaña? ¿Seguiría siendo secuestrado Tony Stark en el desierto si un guardaespaldas mutante de nivel A estuviera de 2 pasos detrás de él, convirtiendo lanzacohetes en confeti? ¿Acaso Shield necesitaría la iniciativa Vengadores cuando la mitad de sus emergencias nacionales podrían ser manejadas por mutantes con licencia y autorización de combate? Todo estaba fuera de lugar. Cada trama que creía intacta se tambaleaba, a punto de derrumbarse. Maldita sea. Esto no solo era frustrante, sino peligroso. Esta única y drástica decisión había destrozado por completo sus planes meticulosamente trazados para el universo Marvel. Las líneas temporales en las que había confiado, los eventos para los que se había preparado, las alianzas que esperaba aprovechar. Todo se había esfumado. Y lo que lo empeoró fue la velocidad. Sin acumulación. Sin decaimiento gradual. Solo un cambio brusco e implacable que puso el tablero patas arriba mientras él estaba distraído mirando otra esquina. No podía permitirse esperar más. La vacilación significaba perderlo todo: ventajas, oportunidades, su posición en la jerarquía. Necesitaba actuar con rapidez. Improvisar. Adaptarse. Empezar a mover los hilos antes de que alguien más descubriera dónde estaban los cabos sueltos. En un mundo tan inestable, predecir era una sentencia de muerte. De ahora en adelante, la única forma de sobrevivir era ser quien provocara la inestabilidad. Nova exhaló largamente, reprimiendo la frustración. No servía de nada perder la cabeza. La única forma de salir de este embrollo era paso a paso. Lo primero que debía resolver era su problema de identidad. Gracias a las nuevas leyes mutantes, tenía que registrarse e ingresar en una escuela autorizada o ser tachado de renegado. No es que le importara la lista negra del departamento, pero los constantes dolores de cabeza, la vigilancia y las escaramuzas serían una pérdida de tiempo. Peor aún, arruinaría posibles acuerdos con los mismos mutantes con los que planeaba comerciar. Y Nova valoraba más el beneficio que las peleas inútiles. Así que se matriculó. Pero desde luego no les estaba contando toda la verdad. Tras muchas discusiones internas, sopesando pros, contras y posibles escenarios, Nova tomó una decisión. Dividiría sus habilidades en identidades claras y compartimentadas. Su imagen pública oficial sería la de un mutante capaz de realizar hazañas basadas en el conocimiento y la comprensión. Básicamente, una mutación basada en la lógica y la ciencia, combinada con una inteligencia superior.
Lo suficientemente impresionante como para asegurarle cierto estatus, pero lo suficientemente inofensivo como para no alarmar a los poderosos. Luego, crearía una segunda identidad. Esta controlaría el Omnitrix. Aún no tenía un rol definido, ya fuera héroe, villano o solucionador de problemas neutral, pero sería su comodín, una personalidad que podría moldear según cómo se desarrollaran los acontecimientos. Y finalmente, su tercera identidad, el comerciante. Aquel que ningún sistema podría rastrear. Un mercader anónimo, envuelto en sombras, que portaba un grimorio de 4 hojas y el poder de conceder deseos. Una figura rodeada de misterio, mitos y leyendas, conocida por negociar favores, secretos y tratos imposibles. Sin nombre. Sin rostro. Solo una leyenda. No era el plan más limpio, todavía no. Pero con el tiempo, lo perfeccionaría. Por suerte, aún tenía tiempo para maniobrar. El departamento de mutantes apenas tenía 2 días de existencia. Les llevaría semanas, quizá meses, terminar de establecer su infraestructura, estandarizar los protocolos y empezar a aplicarlos a nivel nacional. Ese retraso era crucial. Una brecha lo suficientemente grande como para que Nova se infiltrara y estableciera sus propias bases antes de que a nadie se le ocurriera comprobarlo. Y él ya sabía por dónde empezar. Oscorp. En Black Clover, ya había construido la estructura de su imperio de comercio de artefactos, una extensa red de artesanos, encantadores y magos que abastecían la demanda mundial de artefactos mágicos. Ese mundo le serviría como fábrica personal de artefactos mágicos. Productos que el comerciante vendería no solo allí, sino a lo largo del multiverso. Pero la magia por sí sola no bastaba. La tecnología también importaba. En este mundo, en este siglo, el poder también se medía en datos, biotecnología, sistemas de armas e influencia corporativa. Y Oscorp, con sus sólidas bases, tecnología de vanguardia y un director ejecutivo muy enfermo y desesperado, era el punto de entrada perfecto. Por los recuerdos de su vida pasada, Nova sabía que el linaje Osborn portaba un defecto genético, una enfermedad hereditaria que carcomía tanto el cuerpo como la cordura. Esto explicaba la obsesión de Norman con los sueros experimentales y su cada vez más errático control del poder. Pero Nova no tenía ningún interés en salvar a Norman Osborn. No por rencor, sino simplemente porque era una pérdida de tiempo. Norman no era simplemente un poderoso director ejecutivo con una enfermedad. A través de incontables realidades alternativas, Norman Osborn era un monstruo recurrente. Ya fuera como el Duende Verde, un magnate sediento de poder o un funcionario público que manipulaba gobiernos desde las sombras, el instinto de Norman siempre era el mismo: controlar, dominar y destruir todo aquello que no podía poseer. Incluso si Nova lo curara hoy, Norman encontraría la forma de convertir ese don en un arma contra los demás. Además, Norman Osborn no era un hombre fácil de manipular. Era un viejo zorro curtido, astuto, paranoico y despiadado. Había sobrevivido a golpes de estado en las altas esferas, al escrutinio gubernamental y a los peores negocios turbios del universo Marvel. Nova no se hacía ilusiones sobre la dificultad de ese juego. Había presas más fáciles, mejores inversiones. ¿Y Harry? Harry era su amigo. No era perfecto ni ingenuo, pero era mucho más fácil confiar en él y guiarlo. Alguien con quien Nova disfrutaba estar. Harry carecía de la astucia despiadada de Norman, pero tenía algo mucho más valioso: lealtad y un corazón que no había sido corrompido por una ambición desmedida. Cuando llegara lo inevitable y el imperio de Norman se derrumbara bajo el peso de su propia inmundicia, Harry lo heredaría. Y Nova sospechaba que ese momento llegaría antes de lo que nadie imaginaba. Porque si algo tenían en común todos los universos, era que en el momento en que alguien se ponía el traje de Spidey, el primer gran villano no tardaba en aparecer. Nova lo adivinaba con los dedos de los pies: o sería un brillante doctor convertido en lagarto o un director ejecutivo psicótico con una fijación por las armaduras verdes y las bombas de calabaza. Entre los dos, Nova prefería sinceramente que Norman muriera antes de que llegara su inevitable fase de duende. Dejar que ese viejo cabrón se convirtiera en el Duende Verde solo traería problemas innecesarios: secuestrar novias, volar puentes y volar por ahí en ese estúpido planeador como un villano de Batman de saldo con temática de Halloween. Mucho mejor si la caída de Norman se produjera como la de un enfermo: lenta, natural y desapareciendo antes de que nadie tuviera que lidiar con las consecuencias. Menos caos, menos desastres en la ciudad y un loco menos del que preocuparse para Nova. Entonces Harry podría hacerse cargo.
Y Nova podría estar justo ahí, donde importaba. Y a juzgar por sus mensajes, parece que esta noche habrá una salida nocturna en el apartamento de Peter. Nova estaba frente a la puerta de la casa de Peter Parker, llamando 2 veces. Un instante después, la puerta se abrió de golpe y apareció Harry Osborn sonriendo, aunque la sonrisa denotaba cierta exasperación. Por fin. ¿Sales de la cueva donde te has estado escondiendo los últimos 12 días? Exclamó Harry, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Ni una llamada, ni una respuesta, ni un mensaje sin leer. Tío, desapareciste. Un mensaje raro que decía estaré desconectado un tiempo, y luego, puff. En serio, estuve a punto de denunciar tu desaparición. Al entrar Nova, le llegó el familiar aroma a palomitas de maíz con mantequilla y pizza fría. El salón parecía un campo de batalla de comida basura. Peter Parker y Ned Leeds estaban tumbados en el sofá, en medio de un glorioso campo de batalla de aperitivos, cajas de pizza a medio comer, latas de refresco vacías, un cubo de palomitas volcado y al menos 3 envoltorios de caramelos distintos pegados a la sudadera de Ned. El rostro de Peter se iluminó al verlo. Nova. Hombre, estás vivo. Incluso Ned se animó, dejó su bebida y saludó dramáticamente. Pensábamos que te habían abducido los extraterrestres. O que te habías convertido en un justiciero o algo así. Nova arqueó una ceja, divertida por la reacción. Vale. ¿Qué está pasando aquí? ¿Habéis formado en secreto un equipo de superhéroes sin mí mientras yo estaba fuera? Peter sonrió con sorna. Tentador. Pero no. Ned alzó una caja de Blu-ray desgastada como si fuera el anillo único. Vamos a hacer algo mucho mejor. Maratón de Harry Potter. Las 8 películas. Sin descansos. Nova parpadeó y negó con la cabeza sonriendo. ¿En serio vais a quedaros aquí sentados viendo durante 20 horas a adolescentes británicos agitando palos? Peter le dirigió una mirada de falsa ofensa. Son varitas, Nova. Varitas. Harry agarró un puñado de palomitas y se las arrojó. Y sí, lo haremos. La magia lo exige. Ned asintió solemnemente, como un sabio impartiendo sabiduría. Es un rito de iniciación, hermano. Nova rió y se quitó los zapatos. Por primera vez en días, sintió que las cosas eran normales. Nova suspiró divertido. Sois unos frikis increíbles. Pero al ver sus caras de expectación, y la ridícula cantidad de aperitivos, le costó decir que no. Con un suspiro dramático, cogió un refresco y se dejó caer en el sofá. Vale, de acuerdo. Pero si me aburro, la próxima vez os haré ver algo que yo elija. Peter sonrió. Trato hecho. Justo cuando empezó la película, Ned miró de reojo la muñeca de Nova y señaló, oye, Nova. ¿Reloj nuevo? Nova siguió su mirada y vio en su muñeca un Longines Hydro Conquest, un reloj de buceo de alta gama con caja de acero inoxidable y esfera azul marino. No era un reloj cualquiera, era el Omnitrix, tecnología de rango 20 camuflada. Dado que va a crear diferentes identidades y una de ellas estará basada en el Omnitrix, es mejor ocultar el Omnitrix para evitar sospechas. Sonrió con sorna y se encogió de hombros. Sí, algo así. Harry se inclinó hacia él. Ajá. Se ve bien. Aunque no te imaginaba como alguien a quien le gustaran los relojes de lujo. Oye, tener buen gusto no es un delito, dijo Nova, moviendo la muñeca con naturalidad. Además, hay que mantener el estilo. Peter arqueó una ceja, pero lo dejó pasar. Vale, basta de relojes. La película ya ha empezado. A medida que avanzaba la maratón, las bromas, los debates y las recreaciones se volvían más ridículos. En algún momento de la Cámara de los Secretos, cuando Ron y Hermione tuvieron otro de sus momentos románticos, Nova decidió armar lío. Así que, Harry, dijo arrastrando las palabras, sonriendo con sorna a Osborn, ¿tú y Liz seguís siendo solo amigos? Harry, que había estado bebiendo refresco, se atragantó un poco antes de fulminar con la mirada. ¿Qué pasa, tío? Anda ya. Dijo Peter con una sonrisa. Últimamente has sido demasiado servicial. Te ofreciste a darle clases particulares, la acompañaste a casa después del evento escolar. Ned arqueó las cejas. Hermano, literalmente pasaste una hora ayudándola con un proyecto que debería haber tomado 15 minutos. Y ni siquiera era tuyo. Harry gimió, frotándose la cara. Sois un asco. Nova sonrió con sorna. Oye, solo digo. ¿Cuándo es la gran fecha?
Antes de que Harry pudiera replicar, Peter se volvió hacia Ned. Hablando de eso, ¿y tú, lees? Te vi todo risueño con Betty. Los ojos de Ned se abrieron de par en par. No me estaba riendo. Peter sonrió con sorna. Ajá. Claro. ¿Y casualmente se apoyó en tu hombro porque estaba cansada? Fue un día largo. Estaba cansada. Eso es todo. Espetó Ned. Nova sonrió. Sí, sí. Y lo próximo que dirás será que te dio su número por accidente. Ned resopló. Os odio. Oh, no te preocupes, dijo Harry con aire de suficiencia. No eres el único al que están criticando. Se volvió hacia Nova, ¿y qué tal Gwen? Nova arqueó una ceja. ¿Por qué iba a saberlo? Llevo 12 días desconectada, ¿recuerdas? Peter sonrió con sorna. Sí, pero esa chica sigue coladita por ti. Harry se rió entre dientes. Totalmente. Eres todo un galán, tío. Literalmente te espera junto a la puerta del colegio por las mañanas con la esperanza de verte de camino a la universidad. La he visto hacerlo. Probablemente ha llegado tarde más de una vez. Peter sonrió. Tío, parece un fanfic raro. El encantador estudiante de último año y el decidido estudiante de penúltimo año. La verdad, casi espero que empiece a escribirte cartas de amor o algo así. Nova simplemente puso los ojos en blanco y sonrió. ¿Qué puedo decir? Soy irresistible. Harry le lanzó un trozo de palomitas de maíz. Más bien insoportable. Ned arqueó las cejas. Apuesto a que tiene una libreta que dice señora Nova, os odio a todos, murmuró Nova con una sonrisa, recostándose en el sofá mientras los demás estallaban en carcajadas. Sonrió para sí mismo, pensando en cómo Ghost Spider, el justiciero implacable, estaba secretamente enamorado de él. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ese flechazo había comenzado después de que él la salvara aquella noche. ¿Y la ironía? A pesar de no estar en las mismas clases, ya que él llevaba 2 años de ventaja de Gwen, Peter y Ned, ellos aún tenían 18, mientras que él tenía 20 y estaba en la universidad, allí estaban, todos enredados en este extraño y caótico lío. Su vínculo con Harry y Ned tampoco se forjó en el instituto, sino a través de Peter. Esa conexión lo había arrastrado a ese trío y, de alguna manera, se había mantenido. Y, sinceramente, no le importó. Pero eso no significaba que fuera a quedarse sentado aguantando las críticas sin tomar represalias. Nova intercambió una rápida mirada con Harry y Ned, formándose en un instante una alianza silenciosa. Entonces todos se volvieron hacia Peter. Nova se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Así que, Parker, dijo con voz ligera y peligrosa, ¿cómo está tu reina de cabello aterciopelado estos días? Peter gimió de inmediato, ocultando el rostro entre las manos. Dios mío, ¿por qué nunca dejáis de darle vueltas a esto? Harry se animó, con los ojos brillantes. ¿Qué? ¿La reina de cabello aterciopelado? ¿Quién? Ned sonrió ampliamente. Michelle Jones Watson. El mes pasado, el señor romántico de aquí describió su cabello como terciopelo oscuro bajo la luz de la luna. Pensamos que no lo habíamos oído. Harry soltó una carcajada, casi atragantándose con su bebida. No me lo creo. Peter, tío, eso es. Eso es poesía de verdad. ¿También le escribiste un soneto? Peter se puso rojo como un tomate. Estaba medio dormido, ¿vale? No dormí bien esa noche, y Ned lo grabó. Ned levantó su teléfono con aire de suficiencia. Todavía conservo la nota de voz. Audio impecable. Bórralo, gruñó Peter. Ni hablar. Exclamó Ned con una carcajada. Harry resopló. Hombre, con razón MJ te critica cada vez que puede. Probablemente siente el halago en el aire. Nova se inclinó y le dio una palmadita en el hombro a Peter con fingida compasión. Pobre infeliz. Más te vale que ella nunca se entere. Peter gimió. Sois unos imbéciles. Ned alzó su lata de refresco. Por Peter Parker, pobre infeliz, futura víctima del sarcasmo eterno de MJ y acosador nocturno poético. Chocaron las latas, riendo. Peter suspiró derrotado, pero esbozó una sonrisa. Sí, sí. Ríanse ahora. Algún día tendré trapos sucios de todos ustedes. Nova sonrió con sorna. Ojalá.
Y por un momento, rodeados de bocadillos, chistes malos y burlas descaradas, el peso de la política, las leyes absurdas y las agendas secretas se sintió un poco más ligero. Para cuando llegaron al Cáliz de Fuego, la emoción había disminuido y el cansancio se había instalado. Nova miró su reloj, se acercaban las 4 de la mañana. Harry se estiró. Bien, entonces. ¿Vamos a hacer las 8 películas de verdad, o solo lo decimos? Peter, frotándose los ojos, suspiró. Quiero decir, podríamos seguir adelante. Ned, medio dormido, agitó la mano. No, hombre, me estoy quedando dormido. Dejemos esto en la Orden del Fénix y terminamos mañana. Nova sonrió con sorna. ¿Qué, los poderosos fans de Harry Potter no pueden con una maratón completa? Harry gimió. Tío, son las 4 de la mañana. Nova miró su reloj y sonrió. Pesos ligeros. Peter le lanzó una almohada. Cállate. Dicho esto, decidieron irse a dormir, aún entusiasmados por terminar el maratón al día siguiente. Mientras se acomodaban, Nova se recostó, mirando al techo. A pesar de lo caótica que se había vuelto su vida y esta línea temporal, noches como estas, simplemente pasar el rato con amigos, bromear entre ellos y olvidarse de todo lo demás, eran los momentos a los que quería aferrarse. Para cuando todos se despertaron del todo, la sala era un caos de quejidos y extremidades entumecidas. Después de una maratón de películas nocturna, desplomarse en los sofás y el suelo no había sido la mejor idea. Peter se estiró con un sonoro bostezo, frotándose la cara. Vale, antes de hacer nada, a ducharse. Apestamos. Nadie discutió. La habitación apestaba a sudor, restos de comida y arrepentimiento. Uno a uno, se arrastraron hasta el baño, turnándose para lavarse el cansancio. El sonido del agua corriendo y alguna que otra discusión sobre quién había gastado toda el agua caliente llenaban el apartamento. Nova se tomó su tiempo, dejando que el calor relajara sus músculos. Era un raro momento de tranquilidad, una breve pausa antes de sumergirse de nuevo en el caos de su vida. El agua caliente le caía en cascada por la espalda y, durante unos minutos, se permitió disfrutar del simple placer de sentirse humano. Sin poderes, sin comercio, sin confusiones argumentales, sin locuras interdimensionales. Solo el agua, el vapor y sus propios pensamientos. Para cuando todos se refrescaron, se vistieron y se sintieron un poco más animados, Harry ya había pedido el desayuno. Poco después, sonó el timbre y su salvación llegó en forma de sándwiches de desayuno de comida rápida, patatas fritas y café humeante. Se recostaron en el sofá, y el aroma de la comida se mezcló con los últimos restos de jabón y champú. Nova le dio un mordisco a su sándwich, saboreando el calor, pero incluso mientras comía, su mente comenzó a divagar. Ahora que había decidido registrarse oficialmente como mutante, las cosas tenían que acelerarse. Iba a visitar la escuela de Javier. No porque necesitara sus clases o su guía. No, se trataba de contactos. Los mutantes eran poderosos, estaban desesperados y muchos estarían dispuestos a negociar por aquello que sus poderes o la vida no les podían dar. Su faceta de comerciante prosperaría en ese tipo de ambiente. Pero había un problema. La mayoría de los artefactos que había traído del mundo de Black Clover eran mágicos. Si bien eran poderosos, distribuirlos abiertamente aquí causaría caos, temor y, eventualmente, provocaría que las autoridades lo persiguieran. No, también necesitaba tecnología. Tecnología lo suficientemente avanzada como para crear su propio imperio empresarial. Y ahí es donde entra en juego el Omnitrix. La inteligencia de Grey Matter y las habilidades de transformación tecnológica de Upgrade podrían ayudarle a desarrollar soluciones tecnológicas de alto nivel. Todo lo que necesitaba eran recursos, un laboratorio y dinero. Sus padres le habían dejado una herencia considerable. Suficiente para una vida normal, incluso una bastante cómoda, pero ni de lejos suficiente para construir un imperio comercial internacional. En esta línea temporal desconocida, la trama podría haber sido aniquilada por completo, pero aún quedaban fragmentos que podía usar como puntos de referencia. Ya no podía seguir las historias originales al pie de la letra, pero le ofrecían valiosos esquemas. Su trabajo consistía en adaptarse. El próximo evento en su lista mental debería girar en torno a Spider-Man. Bueno, no exactamente Peter Parker, ya que aquí no es Spider-Man. En esta línea temporal, según su conocimiento fragmentado, Gwen ya se había convertido en una justiciera con temática arácnida. ¿Y la sorpresa de este mundo?
Mary Jane también había sido mordida, convirtiéndose en la araña escarlata. En la historia original, Gwen mataba accidentalmente a Peter en su forma de lagarto, desencadenando una espiral de caos multiversal. Nova no iba a permitir que ese desastre se desatara. No tenía intención de forzar la trama, pero tener algunas referencias básicas le ayudaría a prepararse. Y luego estaba Oscorp. No estaba del todo seguro, pero todos los Norman Osborn alternativos que había visto en distintas líneas temporales presentaban una inestabilidad genética, una que o bien lo mataba o lo transformaba en el Duende Verde. Era una apuesta arriesgada, pero si el mismo patrón se repetía aquí, Norman caería tarde o temprano, de una forma u otra. Y cuando eso sucediera, Harry, el amigo de Nova y, lo que es más importante, alguien en quien era mucho más fácil confiar, heredaría Oscorp. Esa fue la apertura de Nova. Una vez derrocado el patriarca Osborn, él aprovecharía la brillantez de materia gris para resolver el defecto genético incurable y consolidarse como el salvador de Harry. Eso le daría acceso a los recursos y laboratorios de Oscorp, la fachada perfecta para la parte tecnológica de su negocio multiversal. Era un boceto preliminar, pero lo suficientemente sólido como para construir sobre él. Pero primero necesitaba tantear el terreno. Era hora de revelar públicamente su habilidad mutante, aunque no la verdadera. De ninguna manera iba a exponer su poder de deseo. Era demasiado peligroso, demasiado impredecible. Ese don permanecería estrictamente bajo su identidad de comerciante. Para su identidad pública, alegaría una habilidad más simple: el poder de manipular la realidad dentro de lo razonable, siempre que comprendiera a la perfección la lógica y la mecánica que subyacían a sus acciones. Una mutación basada en el conocimiento y un alto coeficiente intelectual. Aparentemente inofensiva, pero absurdamente útil en las manos adecuadas. Aunque no sea el verdadero alcance de su habilidad, esto por sí solo es suficiente para que se le reconozca como un mutante de rango Omega, o quizás como alguien con potencial de rango Omega. Este reconocimiento es más importante para él que los problemas que pudieran surgir. Pero sin duda podrá resolverlos todos con sus habilidades. Pero primero, iba a revelar su habilidad mutante a estos tres y evaluar sus reacciones. Aunque eran sus amigos, Nova sabía que no debía confiar ciegamente en nadie. Necesitaba ver cómo reaccionarían, si la curiosidad superaría al miedo, si la envidia se apoderaría de ellos o si la lealtad se mantendría. Solo entonces decidiría si realmente valía la pena invertir en ellos cuando comenzaran los movimientos importantes. Y entre comida rápida grasienta y rostros cansados, se presentó la oportunidad perfecta. Estaban reunidos con aire despreocupado alrededor de la mesa de centro, repleta de cosas, comiendo sándwiches de desayuno y patatas fritas. Hablaban a medias del maratón de películas y, a medias, del dolor de espalda que les había causado dormir en el suelo. Peter estaba tumbado en el sofá, bebiendo café distraídamente. Ned discutía con Harry sobre cuál era mejor, la cámara secreta o el prisionero de Azkaban. Nova, fingiendo escuchar, vio un paquete sellado de patatas fritas que yacía tentadoramente junto al codo de Peter, fuera de su alcance. Perfecto. Sin mediar palabra, sin siquiera mirar, Nova movió la muñeca con desgana. El paquete se estremeció. Luego levitó suavemente sobre la mesa, planeó por el aire como si no pesara nada y aterrizó delicadamente en la mano de Nova. Le dio un mordisco, sonriendo con suficiencia como si se tratara de una mañana cualquiera. La habitación se quedó helada. Peter casi escupió el café. Espera. ¿Qué demonios? Tosió. El teléfono de Ned cayó al suelo con un estrépito. Hermano. ¿Vieron eso? Los ojos de Harry se abrieron desmesuradamente. Joder, Nova. ¿Desde cuándo tienes poderes Jedi? Nova sonrió, recostándose en el sofá como un gato satisfecho que hubiera tirado algo de un estante solo por el placer de verlo caer. Tranquilos. Gen mutante. Se activó hace tiempo. Simplemente. No creí que valiera la pena mencionarlo. Peter se incorporó de un salto, poniéndose de rodillas en el sofá y gesticulando con vehemencia. No vale la pena. Tío. Acabas de hacer volar la comida por la habitación con la mente. Ned señalaba como un niño en un espectáculo de magia. ¿Has sido un mutante todo este tiempo? ¿Qué es? ¿Es como la telequinesis? ¿Puedes leer mentes? Oye, puedes volar. Puedes hacerme volar. Tranquila, rió Nova, levantando las manos. No es así. No me limito a agitar las manos y que las cosas sucedan.
Se basa en el conocimiento. Si comprendo completamente la lógica que hay detrás de cómo funciona algo, la física, la estructura, la energía, todo, puedo manipularlo dentro de lo razonable. Moverlo, alterarlo, saltarme un poco las reglas. Harry dejó escapar un largo silbido, impresionado. Joder, eso sí que mola. Mucho más que, por ejemplo, superolfatear o algún poder cutre. Peter sonrió, y parte de la sorpresa dio paso a la fascinación. Así que básicamente eres un hacker de la realidad. Cuanto más inteligente eres, más locuras puedes lograr. Exactamente, dijo Nova con una sonrisa burlancia. Ned prácticamente rebotaba en el sitio. Vale, vale, vale. Que se mueva otra cosa. Nova puso los ojos en blanco, pero hizo un gesto con la mano hacia la taza de café medio vacía de Peter. Esta se movió un poco, luego se deslizó suavemente sobre la mesa, deteniéndose justo antes de caerse. Joder. Gritó Ned. Esto es lo más guay del mundo. Espera, espera. Interrumpió Peter, señalando, por eso desapareciste durante 12 días, ¿verdad? Estabas por ahí entrenando esto, ¿no? Nova se encogió de hombros con una sonrisa burlancia. Tal vez. Harry sonrió, reclinándose y cruzando los brazos. Este tío ha estado viviendo su propia historia secreta sobre el origen de los X-Men mientras nosotros vemos maratones y suspendemos exámenes de química. Peter resopló. ¿En serio, ya tienes un nombre en clave? Nova funciona, ¿sabes? Ah, ¿y qué tal si ponemos nombres a los equipos? Añadió Ned con entusiasmo. Podríamos ser algo así como los mutantes de Midtown. No me uniré a ningún equipo de nerds con ese nombre, dijo Nova riendo. La mesa estalló en carcajadas, los tres sonriendo como idiotas. Y fue entonces cuando Nova lo supo. Sin miedo ni vacilación, sí hay envidia, pero no celos. Solo emoción, curiosidad y amistad. Era auténtico. Y en un mundo donde todo comenzaba a desmoronarse, donde Nova ya no podía recurrir a viejas tramas ni a resultados predecibles, eso significaba algo. Aprobaron. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.